¿Cómo les va? Gracias por estar del otro lado. Es el año 12 de que arrancamos este programa, 2014, con Carlos Rena. Siempre cuento la historia, él después se fue como juez, este proyecto tuvo su continuidad y cuando se desprendió de la magistratura por su jubilación, generosamente se acercó de nuevo a este espacio. Un amigo me decía, Maxi, la apertura, ¿por qué no tiene ningún político local? Debería tener algún político local. Y yo, quedé pensando y le digo, ¿cuál? ¿Cuál? Esta apertura corre todo el año. ¿Cuál? Sinceramente lo digo como argentino y con cierto dolor y preocupación. ¿Cuál? ¿Qué político tiene una estatura suficiente para una apertura de un programa provincial que se ve en otras provincias, que a través de Flow se ve en todo el país? ¿Cuál pongo? Ninguno está a la estatura de lo que le pasa a los argentinos, desde mi humilde punto de vista. Por supuesto que hay gente muy buena, muy capaz, que trabaja, pero en los cargos de ascendencia, ¿cuál pongo? El presidente, porque hay que tener un respeto a la investidura, puede ser investidor, bueno, gobernador, que reformó la Constitución para ver si se puede quedar en el cargo. Digo, es mucho honor, qué sé yo. ¿Cuál? Me cuesta un montón. Quiero decir algo con respecto a la reforma laboral, y aparece la casa gris atrás, por dos motivos. Primero, porque Santa Fe la está apoyando a la reforma laboral. Creo que lo hace con varios objetivos, una político claramente, otro cierto respeto, yo digo temor político por nación, y después porque también avanzan sobre las entidades sindicales, no sobre los derechos de los trabajadores solamente, sobre las entidades sindicales. Y usted que está del otro lado, como yo, como los invitados, está en este estudio ya de distintas formas presente Adrián Ruiz y Néstor Oroño, dos destacadísimos abogados de nuestra zona y con reconocimiento también en la región. Van sobre las entidades sindicales y usted me dice, pero estamos todos tan cansados de las entidades sindicales, pero usted me va a decir eso. Y yo le voy a decir algo antes de meterme con los invitados para tratar, y con Carlos, para hablar de temas muy importantes que están en la actualidad, en nuestra realidad, ¿no? ¿Sabe qué pasa? Que le voy a dar un ejemplo concreto. Actualmente los convenios que prevalecen son los que se elaboran o se acuerdan a nivel nacional entre las cámaras de empresarias y los trabajadores, los sindicatos. Esos convenios son o en muchos casos el piso de lo que se pueda negociar circunstancialmente en convenios menores. Ahora se revierte, por ejemplo, eso. Entonces, ¿sabe qué? Usted, trabajador que está en una empresa con un empleador muy fuerte y que tal vez tenga 50, 40 trabajadores en una situación de debilidad porque el empleador tiene mucho dinero y los trabajadores tienen miedo de perder su trabajo, por ejemplo, y ese mal empleador, tiene sometido económicamente a sus empleados y le dice, bueno, vení, vamos a firmar este acuerdo. Entonces va a prevalecer ese acuerdo, ya no prevalece más el de nación. Entonces ese trabajador puede llegar a cobrar menos o mucho menos de lo que se acuerda a nivel nacional. Por eso siempre el modelo sindical argentino defendió la estructura sindical desde ese punto de vista. Y usted me va a decir, bueno, pero cada trabajador en su autonomía en la empresa y los trabajadores no lo van a pasar por arriba. Y yo quiero ver con ciertos y determinados tipos de empleadores qué va a pasar con esos trabajadores. Que además le digo más. Alguien me preguntaba, ¿con qué velocidad se va a ver esta transformación en la realidad? Depende de la actividad, depende de qué derechos estemos hablando, porque se alcanzan derechos individuales y derechos colectivos. Y yo a veces digo, las reformas buscan mejorar la calidad de la vida de la gente o, por ejemplo, darle más poder a los gobernadores debilitando las entidades sindicales. Y digo, claro, ahí
entiendo por qué Puyaro está apoyando esta reforma. Entonces cuando la televisión, entre lo que me hago cargo, hablamos de los convenios individuales, resulta que en realidad también se están afectando quienes protegen los que después llevan adelante los convenios individuales, que son los convenios colectivos, los sindicatos. Así que nos vamos a encontrar con una Argentina totalmente distinta. ¿Será mejor? Bueno, yo tendré que pedir disculpas, diré, miren, la verdad que nunca me imaginé que esto iba a funcionar, porque el sentido común dice que no, que había cosas que modificar o que hay que cosas modificar. Sí, seguro, porque hay un montón de cosas que están mal en Argentina, el periodismo, la justicia, los contadores, los abogados, los arquitectos, los maestros mayores, a ver, un montón de cosas para corregir. ¿Por qué? Porque todos somos imperfectos, el argentino es imperfecto, el ser humano es imperfecto. Ahora, no destruir un sistema para que quede un montón de gente al amparo de Dios. Quiero, antes de meternos con los invitados y pasar con Carlos, que fundamentalmente que quiero hacer esta apertura con él, está el ministro de Educación. Y usted dice, pero mira, con la inteligencia artificial en el aula que lo ponen, no hay un aula así en toda la provincia. Bueno, yo lo llevo al norte de la provincia, si quiere. Pero para no hacer amarillismo, uso la inteligencia artificial. Usamos la inteligencia artificial. Santa Fe estaba en los primeros puestos de educación a nivel nacional en ingresos los docentes. La han hecho pelota. Me decía algo, yo decía, ¿qué digo de Goiti? Porque hablo con los docentes y me dicen, mira, tenés para hacer un libro. Entonces, ¿cómo yo, con todos los invitados que tengo, la gente importante que está en este espacio, me la voy a pasar hablando de Goiti? Tendremos durante el año para hablar de Goiti. Pero lo que tiene que hacer, ministro, antes de hacerse malo con los docentes, la docente, es subar el salario primero. Y antes la provincia de Santa Fe apoyar, porque esta reforma laboral viene por la esencialidad de la educación, entre otras actividades. Derecho social a la educación. ¿Sabe qué? Antes de encorsetar la actividad declarándola esencial, primero mejore la calidad de la educación, mejorando la infraestructura, los salarios, la inversión, la capacitación, cosa que ahí sí hagamos la esencial y estemos discutiendo en otro nivel. Pero con sueldo que no se pagan ni en el continente africano, con todo respeto, que hay una pobreza muy distinta a la que por ahí podemos ver en Sudamérica, y encima la declaran esencial, ¿quién puede? Porque la verdad que la esencialidad es para afectar derechos de los trabajadores, bajarle salario, condiciones laborales que no se van a poder discutir. Así que bueno, por eso estaba la imagen del ministro al aire. Carlos, gracias por estar este año. ¿Cómo te va, Maxi? ¿Qué tal? Un gusto estar 2026. Sí. Y bueno, la verdad que en primer lugar te tengo que felicitar porque el programa, como vos decías al principio, lo iniciamos hace casi 12 años ya. Vos supiste mantenerlo, tratar de darle nivel. Creo que hay algo importante de este programa que yo lo rescato, que se habla sin tapujos, ¿viste? Es decir, de todos los temas y de todas las posiciones, pero siempre con respeto, tratando de llegar a la verdad y brindar una información verdadera. Que yo creo que es lo que se merece la población, porque la verdad que un medio, una licencia que se da para informar, no puede estar desinformando deliberadamente, ¿no es cierto? Entonces creo que a veces hay la contribución de especialistas, de personas que tienen un conocimiento sobre la materia. Es fundamental que participen en los paneles, porque son los que en definitiva enseñan, que dan clases, los que de alguna manera están en el colegio de los colegios de abogados, que están también en el ejercicio profesional, o sea que están todo el día con la temática, por ejemplo, como la que se va a tratar hoy. Te agradezco muchísimo, te lo reconozco, una gran firmeza y aparte valentía en decir las cosas, que muchas veces la gente no se anima. El tema docente lo hemos tratado el año pasado también en varias oportunidades y creo que los reclamos se están escuchando de a poco. Se abre aparentemente la información, una paritaria docente en la provincia. A nivel nacional también se está buscando restaurar. Sí, hay un comunicado conjunto. Sí. Hay un comunicado conjunto que lo saca la Confederación de Educadores Argentinos
IUDA reclamándole al gobierno nacional, porque 500.000 pesos está fijado el salario Claro, nacional. un Y en la salario provincia muy de bajo. Santa Fe también están, en este caso UDA, que sea no está en Santa Fe, reclamando también, que lo están haciendo los demás sindicatos docentes también. A ver, acá hay un problema serio salarial que lo hemos desarrollado, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Por eso te decía que los reclamos, creo que de alguna manera han formado un criterio que la población también lo entendió y creo que los representantes del gobierno también lo están entendiendo. Esa valentía a veces para decir las cosas y defender sectores vulnerables que nadie se preocupa, y sabiendo la importancia. Yo por ejemplo, también en quiero el caso de rescatar la educación. valentía tuya, Carlos, porque quiero decir algo. Carlos fue juez, magistrado, camarista, es criminólogo, fue docente universitario. O sea, desde el punto de vista de un simple estudiante como yo, tengo que decir, es un titán del derecho penal. El tipo podría haberse quedado en la casa o con su estudio y las alpargatas puestas en la puerta de la pileta, una buena jubilación, y el tipo viene, pone la cara y defiende sus ideas, porque acá trabajamos sin condicionamiento, así que también es para poner, Bueno, muchas dar gracias. valor, digamos. La verdad que me siento muy cómodo porque nunca hubo ningún condicionamiento en tener que decir tal cosa o tal otra, simplemente la libertad de expresión, que creo que ambos la respetamos a rajatabla, aún a pesar de que muchas veces a uno no se comparte la idea, ¿no es cierto? Pero bueno, Sí, claro. es importante no solamente la de los periodistas, sino también la de los invitados. Uh-huh. O sea, que el invitado se sienta cómodo y tranquilo para poder expresar lo que le parezca. Así que es un gusto, esperemos estar a la altura de las circunstancias este año. El año pasado hubo muchos invitados también de alto nivel, creo que se cumplió con un estándar. Bueno, estuvo el tema de la reforma constitucional también, que trajo aparejado muchos personajes Quiero decir, políticos. estamos acá con un asesor muy importante de esa reforma. ¿Sí? O sea, yo, a ver, la critico, pero hubo gente que trabajó mucho y muy bien, como el doctor Oño, que está acá presente. Yo también tengo que reconocer que hubo gente que laburó bien. Por Yo, supuesto. no es que está todo mal, lo que digo que a mí no me gustó cómo se hizo. Porque como el doctor Oño, que por ejemplo docente, le hubiera, o a lo mejor, no sé, le voy a preguntar, le hubiera gustado que se haga en la universidad, puertas abiertas, se hizo encerrado en la legislatura, en el mismo lugar que se reúnen todo. Un montón, no se hubo una sola clase en toda la provincia, en las escuelas referente a esto. Entonces, eso no me gustó. Pero bueno, tengo la libertad para decirlo porque la reforma de la Constitución tiene que ver con todo nuestro derecho todos los días, digamos, pero bueno. A lo mejor por el costo puede ser o no. No, ¿qué costo? Para esto, entonces, para reformar la Constitución hay costo, alquilar una universidad, que además la universidad, digamos, de última, le abre las puertas, digamos, para los gastos, me parece que... Y ahí se nutre, en la universidad hubiese sido lindo porque se nutre el derecho, digamos... Claro, por supuesto. Los alumnos, de espiar, che, ¿qué está pasando? Espiando, claro, a ver, del estudiante de Derecho. Hablar con los asesores cuando salen, es muy interesante. Por supuesto. Carlos, brevemente, si a vos te parece, como decíamos, lo tenemos a Adrián Ruiz, integrante del Tribunal de Ética del Colegio de Abogados Rosario. Yo digo, tal vez una de las grandes estrellas de Rosario mediática que tiene el derecho penal, porque es un tipo muy reconocido. Me animo a tutearlo si no se enoja, ¿no? Sí. Y el doctor Néstor Oroño, que también ha sido, pasé por sus aulas en algún momento, así que también está acá. Pero me gustaría antes de hablar con ellos que vos digas brevemente de qué se va a tratar este tema. Bueno, con tu experiencia, ¿no? El tema de hoy un poco es obligado, ¿no es cierto? Que acá siempre se han tratado temas de justicia, de derecho y de educación, de política. Y el tema de hoy es un tema que toca varias aristas porque inclusive hasta toca temas de sociología y psicología, porque hablar de la imputabilidad de los menores, ¿no es cierto? Atento que ha ocurrido un hecho sumamente grave acá en Santa Fe, un homicidio que prácticamente fue noticia durante varios días y que no vamos a mencionar el nombre, yo por lo menos por respeto al caso, a la familia y a la causa en sí mismo, que se está tramitando. Creo que es un caso que tuvo mucho impacto en la lo que sociedad. hizo fue poner en discusión, digamos, el tema de si un menor puede ir... Claro, y permitime que lo digas, vos lo hacías académicamente y yo lo digo a la calle. ¿Un menor puede ir en cana o no? O sea, un tipo que mató, ¿a qué daba preso? Y ahí empieza toda una serie de discusiones. ¿Qué cárcel? ¿Qué educación va a recibir? Yo he leído escritos tuyos donde decís, no abiertamente a lo mejor, pero decís, che,
hoy las cárceles son medio una universidad para el día de mañana, para los delitos, qué sé yo. No está recomendado, ya lo vamos a charlar con Néstor, para ver si él coincide, que creo que sí coincide porque compartimos la cátedra mucho tiempo. No están preparadas a veces las instituciones de menores como para que el menor esté, por ejemplo, en prisión preventiva mucho tiempo, que de ahí salga una reeducación, que pueda insertarse en la sociedad. Por lo tanto, a veces se ve ese aspecto negativo de mandar personas muy jóvenes a la cárcel. Estamos hablando de menores de 18 años, ¿no es cierto? De 16, 17 años, mandar a la cárcel porque se puede agarrar hasta el hábito de otras personas que sí ya tienen trascendencia en la vida del delito, y estos menores salgan peor que como entraron, ¿no? Vamos a ingresar de a poco con los invitados. Primero vamos a estar en pantalla. Ahí está Adrián y está Néstor. Vamos a empezar con Néstor, que está acá en el piso con nosotros. Gracias, Néstor, por venir. Doctor Néstor Oroño. Gracias, Maxi. Gracias, Carlos. Bueno, placer compartir con ustedes, y Adrián, por supuesto, estimado, querido colega de Rosario, y éxitos en este 9 años y felicitaciones por todo lo que han venido haciendo con el programa. Gracias, Néstor. La verdad que este es un tema preocupante y se habla mucho, pero creo que hay algunas cuestiones que deben definirse. Estamos hablando de si un menor puede ser o no culpable de un delito, ¿no? Así es, sí. Yo digo, para empezar, que esta es una asignatura que el Estado argentino y la clase política en particular, quienes tienen funciones de gobernar y legislar concretamente, tienen con la sociedad de actualizar este sistema tan vetusto, el sistema legislativo que regula esta problemática data de 1980, también esta fecha creo que nos dice algo, un sistema deslegitimado en su origen porque proviene del gobierno de facto, donde nadie debatió nada, sino que se impuso una ley como se impusieron muchas cosas, y que además en estos 46 años han pasado muchas cosas, no solo en el país, sino en el mundo, que han cambiado la realidad, y las leyes siempre deben contemplar realidades y deben tratar de operar sobre realidades. Lamentablemente ocurrió este hecho tan doloroso, tan traumático, verdaderamente tan repudiable como el que aludía Carlos sin dar nombre, ¿verdad? Que creo fue hábilmente aprovechado por el gobierno para meter una cuña y poner en debate este tema. Claro. Lo bueno sería que los legisladores no actúen de una manera impulsiva, espasmódica, sino que sean responsables y que hagan una ley que permita superar este estado de situación que más o menos delineado, y que sobre todas las cosas sea operativa, que pueda cambiar cuestiones que son muy, muy complejas, pero que hay que empezar a trabajar. Antes de meternos con Adrián Rosario, quiero aprovechar su rol docente. ¿De qué estamos hablando? Porque acá se habla, ¿por qué un menor, digamos, hay una situación hasta los 16, después hay una situación a partir de los 18? ¿Qué plantea la ley básicamente para saber de qué estamos hablando? La ley vigente, la ley 22.278, reformada por la ley 22.803, 1980 y 1983 respectivamente, establecen que no hay responsabilidad penal, no son imputables hasta los 16 años los menores. Entre los 16 y 18 años tienen un régimen de responsabilidad penal especial acotado a delitos de cierta gravedad. Por ejemplo, no son responsables por delitos de acción privada, por delitos con penas privativas de libertad que no superen los 2 años en la escala de prisión o reclusión, y además tienen un tratamiento especial. La ley 22.278 tiene una particularidad. En primer lugar, tiene un enfoque punitivista. La pena es prácticamente la única respuesta, si bien prevé un tratamiento tutelar, en algunos casos, sí. Exactamente, intermedio, y le da al juez, bajo determinados requisitos, la potestad de imponer o no una pena según la necesidad que haya de la pena. Ese es el régimen actualmente vigente. Yo creo que la crítica que merece, más allá de que ha quedado desactualizada con la realidad, es ese enfoque puramente punitivista. Un nuevo régimen, para mí, debe dar otras alternativas y sobre todo
tratándose de personas jóvenes, que hay un interés social general de recuperar a la persona, como decía Carlos en la introducción. A la sociedad no debe interesarle o debe tratar de que estas personas no adquieran esos hábitos de lo que ya son delincuentes profesionales, porque son personas muy jóvenes muchas veces que han llegado al delito por carencias o deficiencias variadas, por cuestiones sociales, cuestiones económicas, educativas o marginalidad. Yo siempre digo, lamentablemente hay gente que a lo mejor porque ha nacido en un determinado sector de una ciudad, vamos a ponerle a 25 o 30 cuadras al oeste del centro, nunca va a tener cloaca, no va a tener agua, no va a tener hasta... Es más difícil conseguir trabajo. Exactamente, ¿no? El fenómeno de la gran cantidad de indocumentados que hay, que son socialmente marginados, ¿no? Y bueno, entonces creo que se llega al delito, lamentablemente, muchas veces por una serie de factores, la droga como un factor criminógeno omnipresente, y creo que el Estado debe aprovechar esa posibilidad, ese hecho desgraciado del delito, para tratar de recuperar, de socializar. Yo leía una de las críticas que puedo hacerle respetuosamente al proyecto, que se está tratando, dice resocializar al menor. Yo haría una corrección. En muchos casos, socializar exactamente, porque nunca ha socializado. Si estuviera ahí en la posibilidad, cesaria, socializar, porque gente que ha estado, como decía una criminóloga, no recuerdo el nombre, desafiliada del sistema, ¿no? Sí, en muchos casos, como vos mencionaste, marginalidad, ¿no es cierto? O sea, está un poco al margen de la cultura central o dominante de una sociedad. Pero vos sabés que aparte, para que la gente lo entienda, Maxi, la ley que estaba mencionando Néstor, que es la 22278, que es una ley del año 80, se dice que es, de alguna manera, tutelar. ¿Por qué? Porque el juez era tomado como un padre. O sea, él juzgaba a los menores como una visión de padre. Por eso se llama paternalista, la visión que tenía en esa época. Pero luego, y esto quiero ponerlo en contradicción, sale la 26061, que es la ley de protección integral de los derechos de niña, niño y adolescente, que tiene un foco totalmente distinto. En vez de focalizar al juez, focaliza el interés superior del menor. O sea, son dos enfoques distintos, lo que atiende a la parte social y civil a lo que atiende a la parte penal. Nos vamos a Rosario. Adrián Ruiz, sinceramente, te agradezco muchísimo tu tiempo. Para mí debe ser uno de los abogados más importantes que tiene Ciudad Provincia. Te agradezco un montón este tiempo. ¿Cuál es tu visión con respecto a esto que estamos charlando? Bueno, ante todo, gracias por tus palabras y un placer compartir con ustedes, con vos, Maxi, con Carlos, que somos más que amigos, porque somos codirectores de nuestros trabajos. Y también a Néstor Oroño, que es un placer, como siempre, escucharlo, y el interés que me causa cada vez que planteo un tema, y lo acertado, que por eso comparto muchísimo de sus ideas, o puedo decir comparto casi todas sus ideas, y contarte que esta discusión tiene, vamos a ponerlo un poquito, 130 años. Es decir, volvemos a repetir esta misma discusión, y como se redican los conceptos y parecen nuevos, para algunos lo pueden sorprender, pero Carlos conoce muy bien, porque hemos trabajado, ya Agote, estamos hablando en principio del siglo XX, Agote, que fue un diputado, un político conservador del siglo argentino, ya empezó a traer esa discusión que se hacía con los niños, con los jóvenes, y cuando se trataba de los jóvenes, los niños, ¿quién estaba tratando? De las personas que estaban fuera del sistema. Es decir, de aquellas personas, de aquellos niños que, porque sus padres vivían en conventillos, los chicos no podían estar en los conventillos, sus papás y mamás trabajaban muchísimas horas, jornadas extensas, jornadas laborales, y en esas extensas jornadas laborales esos chicos no podían permanecer dentro del lugar, y ¿qué hacían? Estaban en la calle. Y el estar en la calle ya se apreciaban que podían ser un peligro para los intereses económicos y sociales imperantes en la época.
Y cuando te digo 130 años voy pensando y voy recordando, posiblemente Reina recuerda, había un comisario que se llamaba Donovan, eran dos hermanos. Los dos eran militares y uno fue comisario, jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y el otro fue jefe de la Capital Federal. Estamos hablando por fines del siglo XIX, 1890. ¿Y qué se le ocurrió, por ejemplo, a este comisario? Que los chicos jugaran a la pelota o remontaran barriletes. Pero detrás de eso había toda una cuestión punitivista, porque consideraban que los jóvenes eran peligrosos. Ahora, la instrumentación y algunas cuestiones que han pasado en Rosario nos muestran, sobre todo después de una desaparición de una niña que apareció en la morgue, si los jóvenes son peligrosos o están en peligro. No soy sonso, considero de que, como dijo Néstor, hay que tratar la situación, pero también tratarla desde el primer lugar. Los jóvenes en principio están en peligro. Después. Ahora, Adrián, hay algo que yo te quiero meter ahí, mechar, porque me acuerdo de la cátedra que daban el doctor Oroño con Rena, entre los apuntes que tomé alguna vez, decía que la imputabilidad, corríjame si lo anoté bien, requiere alguna cuestión vinculada a la madurez, a la salud mental, a la conciencia. Entonces la pregunta que me hago es, ¿el menor a qué edad tiene toda esta situación? Sí, eso por ejemplo... Disculpame la interrupción, Adrián, pero es para meterlo por esto que vos estás planteando, ¿no? Claro, porque un poco hace la inmadurez del menor, que no se lo hace responsable, digamos, supongamos con el caso actual de la Argentina. Para comprender la criminalidad del acto y dirigir sus acciones. A los 15 y 14 años, que es lo que en algunos casos hay proyectos de ley que buscan bajar hasta los 14 años, tratando de equiparar con algunos países de América Latina la imputabilidad de los menores. En la Argentina todavía rige, como dijo recién Néstor, de los 16, 17 años para arriba. La imputabilidad disminuida. El tema es que hay muchos planteos, inclusive de teóricos y de periodistas, que dicen, pero la madurez o inmadurez de un menor no es la misma que la de hace 50 o 60 años atrás, la actual capacidad que tienen los menores. No sé si pero está contraponiéndose un poco a lo que dice Adrián, por eso le preguntaba a Adrián eso. Por eso está bueno para debatirlo, digamos. Porque lo que vos estás planteando, Adrián, un poco tiene que ver también con estos, digamos, van a comprender del sector que vienen, esto, a ver si te sigo la idea, perdóname la interrupción. Bueno, es una discusión a nivel mundial y que se ha llevado a lo largo de los tiempos. Pensemos que antes, previo a las reformas y que se incluyan el problema del menor, para decirlo de una manera, el joven quedaba a la corrección de los padres, que es la discusión que hay también en la actualidad. Con la patria potestad y el pater family, cuando un joven le cometía una falta, automáticamente quedaba ante la corrección familiar. Es recién con la ley Agote que empieza el joven ser atendido desde la justicia penal. Cuando hablamos del joven estamos hablando siempre del joven, el estereotipo del joven criminal, porque los Álzaga o los Anchorena eso no tenían ningún problema con la justicia penal. Estamos hablando generalmente del hijo del inmigrante, el hijo de... ¿Qué vos decís que la justicia persiga determinado sector social nomás? Eso está queriendo decir, pregunto. Era lo que es en principio lo que para muchos es el derecho penal. Pero la discusión de la edad, como bien dijo Carlos, no es algo que nos pongamos de acuerdo ni los abogados, ni mucho menos los países. Es decir, de cuándo una persona debe responder por sus actos. Nosotros tenemos una edad que para muchos es alta, 16 años. Para mí no es alta, desde ya, porque lo juego con, también siempre hablábamos, y esto me lo enseñó Carlos, que debe haber una balanza de derechos y obligaciones. ¿Qué significa una balanza de derechos y obligaciones? Nada más ni nada menos que si yo a una persona le extiendo un derecho, le quito, la amenaza del derecho penal, también tiene que participar con ciertos derechos. Si vamos a bajarla de la imputabilidad a los 14, también tenemos que pensar si tiene que votar a los 14. Si ya va a participar el joven con las obligaciones, es lógico que participe también con su derecho a sufragar. Posiblemente no imponérselo como obligación, pero sí con su derecho a sufragar. Por eso tiene que haber una balanza entre derechos y obligaciones. Porque si no, lo que hacemos es toda una carga
que suena muy lindo desde las soluciones punitivistas mágicas, pero posiblemente no tengan ninguna posibilidad, digamos, práctica en lo que se quiere bajar, que es la criminalidad o la amenaza que siente la sociedad. Néstor. Eso por un lado. Sí, perdón. No, dale. No, y solamente también expresar que los delitos graves cometidos por personas menores de 16 años, cuando uno los mira en los informes, en los análisis de las procuraciones, ya sea de la Procuración Nacional de Buenos Aires, de la provincia de Santa Fe, las cantidades no son significativas, hasta podríamos decir, en algunos casos, hasta imperceptibles. Eso no significa que uno no tiene que ser sonso y no actuar. Sí. Y posiblemente, como estamos hablando, de que podemos actuar a partir de los 14, 15 años, el tema es cómo va a ser esa respuesta punitiva. Si la respuesta punitiva es mandarlo, por ejemplo, en el sur de Santa Fe, a la cárcel de Piñeiro, y hacerle ya el postdoctoral de la delincuencia al joven, después nos tenemos que preocupar cuando salga el chico a los 23, 24 años y sea un delincuente despiadadamente profesional. Y acá es donde no tenemos que ser, como antes dije, no quiero ser sonso, no tenemos que ser sonso a la sociedad. Tenemos que, lamentablemente, esto hay que invertir. Esto mismo había sido, por eso digo que la discusión no es nueva. Hay una obra, un tratado de derecho penal que por suerte lo tengo, pero si no muchos lo han llegado a la lectura en las bibliotecas, que es el Tratado de Derecho Penal de Juan Pablo Ramos, un positivista de 1920 que escribió ese libro, donde tenía un criminólogo que escribía sobre la penología que se llamaba Paz Anchorena, y Paz Anchorena hablaba de esta misma situación. Si el Estado no invierte, ¿en qué va a hacer con los jóvenes penados? Toda esta discusión no tiene ningún sentido. Doctor Lonio, hay algunas cuestiones que hablaba con René, me decía, mira, un tema que tenemos que charlar con los invitados es si la normativa internacional va a ser contradecida con alguna posible reforma, bajando la edad. Y segundo, si para todos los delitos, digamos, todos los delitos van a alcanzar a un menor, o al menos lo que se considera un menor. El tema de la posibilidad que tengan de comprender el sentido de la prohibición, yo creo que tiene que ver no solo con un parámetro de edad, sino también con la naturaleza de los hechos. Yo creo que a cierta edad, a temprana edad, todos sabemos, y más en una sociedad hipercomunicada, donde la socialización de las personas es muy precoz, desde los primeros días de vida socializan. Esto, en mi entendimiento, produce una maduración, al menos en algunos aspectos. Claro, lo que usted quiere decir, sabe que está matando. Robar. Hay una dinámica distinta, claro, que a la que se yo creo que a los 14 años, 13 años, una persona sabe que robar no está bien, que matar no está bien, pero quizás no tenga el mismo desarrollo intelectual para entender un delito de cierta complejidad, un delito económico, bursátil, como por ejemplo tenemos en el título 13 del Código Penal. Una asociación ilícita. Exactamente. Me junté con unos amigos. Inclusive ahí el otro día escuché un jurista que respeto mucho, Adrián Tenca, y Adrián Tenca proponía una idea que yo creo bastante radical, diciendo que no hay que fijar parámetros etarios, sino que en función de cada hecho, de cada situación, establecer si tenía la capacidad para comprender que lo que estaba haciendo. Me parece una solución bastante radicalizada. Yo soy partidario, creo en función de esto, de que los 14 años, y además viendo la legislación comparada, porque yo digo, no hay que tener vergüenza de copiar, es lo que está bien, lo que no tenemos que copiar es lo que está mal. Y hoy muchas de las cosas ya están hechas, están probadas. O sea que no habría contradicción a nivel internacional, por ejemplo. No, porque si uno mira las legislaciones, porque son los países que son la fuente donde nosotros donde tomamos a nivel modelo en Europa continental, están más o menos a los 14 años, España, Alemania, que son los países, las verdaderas usinas, ¿no? Y en nuestro continente, las legislaciones más avanzadas en materia penal, Perú, Chile, Paraguay, tienen códigos penales mucho más actualizados que nuestros, más o menos están entre los 14, 13 años.
creo que reconocen ese fenómeno. Pero el tema está en la respuesta. Lo que decía Adrián, hay que exactamente. ver ahí. Tenemos que superar una respuesta puramente punitista. Quizás en algunos casos la pena sea la respuesta más justa, más adecuada. En otros casos no. En otros casos quizás la respuesta más adecuada, acorde a la naturaleza del hecho, a la personalidad, a la realidad del sujeto, del menor, quizás sean otro tipo de medidas. De medidas, exactamente, sí. Socioeducativa, incorporación a programas laborales, educativos, deportivos, una institucionalización en el buen sentido, no en la institucionalización en un reformatorio, eso evidentemente. Yo creo que también tenemos que perder el temor de perder ciertos prejuicios. A veces la institucionalización es necesaria. Un chico que se ha criado en la calle, yo creo que no puede ser devuelto a ese ámbito. Como digo siempre, nadie se cura con aquello que te enfermó. Claro. Por lo tanto, si una persona ha llegado al delito por una situación de carencias, de abandono familiar, está bueno que el Estado intervenga, pero no a través de la pena necesariamente, sino tomando las medidas. Y coincido con lo que se ha dicho en cuanto a que esto va a requerir, y en esto los legisladores tienen que ser muy responsables y realistas. Y además tiene que haber un compromiso político si realmente lo que se quiere es superar esta situación y hacer algo en vistas al futuro de la sociedad y de esas personas en particular. Va a requerir una inversión y una coordinación de políticas entre los distintos estados provinciales y nacionales. Es fácil hacer ley, la verdad. Contratamos 3 buenos juristas, al doctor Ren, al doctor Ruiz, y háganos una ley. Muy bien, y van a hacer una buena ley. Ahora, si esa ley no la acompañamos de dispositivos y de medios para que sean operativos, lamentablemente no va a cambiar nada. Por eso creo que hay que romper ese pensamiento de lo que llamo la demagogia de mano dura, ¿no? Claro. Demagogia de mano dura y de mano blanda. Que todo se soluciona. Ya tuvimos la ley Bloomberg, ¿te acordás que alguna vez lo hablamos en el pasado? Exactamente, y está visto, de 2003 hasta parte. Tuvieron que corregir un montón de veces. Exactamente, la criminalidad aumentada, ¿no? Y otra cosa que me parece que quiero que, a ver si Adrián, porque la situación de Rosario es muy compleja, hay una situación que se viralizó el video de una persona, donde decía, bueno, si con 15 años no vamos a poder, y bueno, mandaremos bajan a 14, mandaremos de 12, de 13, de 11 a cometer delito, tenemos, o sea, también hay una cuestión de cómo se... Claro. Sí. No, y otra cosa, Adrián, que ya que te pasan el uso de la palabra, si el hecho de que por ejemplo, se baje la edad de imputabilidad a los 14 años, disuade la mentalidad del menor o no, porque ese también es algo que juega en la imaginación del legislador de creer que el menor va a tener miedo, y entonces... Y otros dicen que el menor, con una sanción así, con una ley de esa naturaleza, no va a integrar bandas o grupos delictivos, porque va a tener miedo o asustarse. ¿Puede decir que disuade la ley en esos casos? Es muy complejo en ciertos sectores o grupos pensar que esto lo disuade. Sobre todo cuando esa idea de pertenencia para algunos jóvenes que son cooptados por organizaciones criminales, para ellos es más importante pertenecer a una determinada banda, ser reconocido en determinada banda, aunque se encuentren detenidos, son personas importantes dentro de la criminalidad, son como no los ricos y famosos, pero sí pobres y famosos. A eso no lo disuade de ninguna manera. Y sobre todo, vamos a utilizar nuevamente la palabra sonso. Tenemos un estado sonso en cuanto hay jóvenes que han delinquido con delitos graves a partir de los 16 años, y a pesar de la crítica y la pelea que están haciendo los jueces menores de Rosario, terminan detenidos en las mismas cárceles donde se encuentran los jefes de estas bandas. Entonces, ante esa situación, no solamente no lo disuade, sino le da más una idea de pertenencia y le da más identidad a la pertenencia o a la mala pertenencia que tiene
Entonces, no estaría tan de acuerdo que la amenaza, recordemos, lo voy a hacer muy simple para el público, la audiencia. En un momento se creyó que con solamente amenaza penal se podía a las personas decir, voy a cumplir la norma. Es una tesis que fue muy buena en su momento, hace 200 y pico de años, es la tesis que viene de Feuerbach en adelante, pero hoy se sabe que con eso no alcanza. Hay un gran doctrinario, un alemán que se llama Klaus Roxin, que habla de que tiene que haber una conjugación de varios valores, pero la amenaza penal por sí misma en sí no se consigue por sí misma que los jóvenes se motiven en la norma, cuando posiblemente la norma que lo va a motivar no va a ser una norma dictada por el legislador, sino una norma dictada en las calles salvajes, para decirlo de alguna manera, en donde en Rosario ser parte de la banda de los menores, parte de la banda de los monos, o parte de la banda de una calle famosa que hay acá en la ciudad de Rosario, eso hace que sea un miembro importante dentro de la sociedad, más allá que puede estar detenido, porque se siente identificado, hoy, digamos. el gran problema es que no asustamos más a las personas que ya tienen varias condenas, ya tienen como 80, 90, 100 años de pena. Hace muy poco se firmó un abreviado de un joven que es 50 años y reincidente. Ahora, ¿por qué consideramos que va a tener temor de seguir cometiendo delitos desde la cárcel? ¿Con qué lo vamos a asustar? ¿Que le demos 50 años más? Por eso, pero además lo que un poco planteaban ustedes, hacer una norma, es muy fácil. Ahora, tiramos la norma, el Estado, mira, con este caso conocido que Carlos no quiso mencionar y que hicimos todo referencia en la mesa, el sistema educativo parecía que, no el sistema educativo, sino los políticos no sabían cómo tratar el tema en el ámbito de la educación. No está preparado en general, porque esto es un tema transversal, que no es un tema solamente incluso de educación. No está preparado el Estado. Entonces yo digo, y un poco me tomo la palabra de Néstor, contate a estos 3 abogados importantes que tenemos en la mesa, redacten una ley y la tiramos, y después van a salir corriendo a ver qué hacemos, porque a ver, el juez va a agarrar y decir, yo tengo que aplicar la norma, y después ¿qué hacemos? ¿A dónde mando los chicos? ¿Cómo los recupero? ¿Será resocializar, socializar? ¿Cómo hacemos? Pero fíjate una cosa, en la provincia también hay una ley que toca el tema social de menores y la parte civil también, que tiene inclusive dos tipos de sanciones, las ordinarias y las extraordinarias, y que dice que lo maneja la Secretaría de Niñas, Niños y Adolescentes de la provincia, que sé que tiene una buena impronta en el trabajo, pero que además de eso, como la Secretaría trabaja más que todo en las grandes ciudades, en las pequeñas ciudades se transmite la responsabilidad a los municipios y comunas. Entonces tiene que haber una coordinación muy buena para que sea efectivamente preventiva. No es solamente que salga la ley de punibilidad, por ejemplo, en el caso de homicidio, porque ahora también tiro el tema que para mí es central, ¿qué hacemos en el caso de un homicidio? Un chico de 15 o 14 años, porque también está la familia de la víctima que pide una cierta justicia, que pide que sea juzgado, que sean juzgados, que tiene miedo también por las amenazas de otras personas. Después ustedes enseñan en la facultad que el derecho penal es o recae sobre la persona que cometió el delito. Ahora, también el debate, en determinadas edades, el adulto que, como decíamos, no va a tener ninguna responsabilidad de hacer cómo viene la mano. La responsabilidad penal es personal, eso es un principio indiscutido, innegociable. Un tercero eventualmente tendrá responsabilidad penal si ha colaborado, ha cooperado o instigado el delito, pero si no, no. En todo caso, la responsabilidad recaerá en otras esferas del derecho, en materia civil. Los mayores, los padres son responsables por el hecho de los menores. Pero retomando lo que decía Carlos, yo hace mucho tiempo que vengo repitiendo a modo de latiguillo que también desde quienes somos operadores del sistema penal en una u otra posición tenemos que esclarecer algunas cuestiones. Y no se puede cargar la responsabilidad sobre el sistema penal institucional
de realidades que tienen que encontrar solución en otras esferas y políticas del Estado. Yo creo que muchas veces focalizar o reducir todo esto a una problemática policial o penal, hay una finalidad perversa que es esconder la imprevisión, la falta de políticas del Estado que son generadoras de esta situación. Yo no voy a dejar de hablar de la droga, ¿verdad? La droga es un factor criminógeno de primer nivel y muchos de los casos que involucran a personas, ya sea mayores o menores de edad, están muy cercanos, muy emparentados con la droga. Bueno, ¿y el Estado qué va a hacer? ¿Qué hace? Tiene que hacer la parte preventiva también. Exactamente. No solamente reprimir. Las políticas sociales, que son verdaderamente el fracaso de las políticas sociales, son el caldo de cultivo en el que prolifera el delito, la droga. No se va a hacer nada al respecto. Entonces, yo creo que desde el derecho penal tenemos que decir, esperen, no nos carguen toda la responsabilidad o que todas las cacerolas, las presiones, se golpeen sobre las puertas de los tribunales penales. Creo que eso es muy, muy importante y de ahí la responsabilidad que creo que hay que exigir a los legisladores. Si el Estado va a hacer una ley y se va a desentender, la verdad, no va a cambiar absolutamente. Adrián, recursos también para la prevención, porque ahí es donde está el problema. Un intendente, un presidente comunal o la subsecretaría de adolescencia necesita recursos. Entonces, que también se legisle con coherencia, digamos, de asignar recursos a esas áreas para evitar el delito. Le quiero preguntar a Adrián porque es de Rosario. Adrián, en base a lo que dice el doctor Oroño, ¿a vos te queda de paso cuando andás por la circunvalación el infierno? O sea, es una respuesta a lo que acaba de decir en esto. Bueno, recae sobre el sistema, pero ahí te construyó el infierno. Ahí lo tenés, mirá, está sobre la ruta, un cartel gigante, no es, mirá, estamos haciendo la escuela, acá está infierno. Bueno, son las soluciones mágicas que imponen y me hace recordar mucho a las famosas cacerías de brujas y que... Que ojo, que no significa que un delincuente importante esté ahí, no estoy diciendo que no, lo que digo es que es más, en Santa Fe creció la cantidad de gente la solución condenada, esa es la pregunta, claro. La solución es, el tema es que esto es una solución punitivista mágica. Una vez me pregunta Aldo Alurralde qué se hacía cuando una persona venía, un papá venía con un chico de 14 años que tiene adicciones, que tiene miedo de que pueda que el consumo problemático los pueda llevar a cometer delitos graves y uno tiene por el otro lado un Estado que no tiene ningún tipo de respuesta. ¿Qué pasa cuando se desmantelan programas como Cedronar, programas que se imponen para competir o sacar a los chicos del consumo problemático? ¿Qué hacemos cuando tenemos un consumismo exacerbado en una sociedad y por el otro lado no tenemos otros tipos de políticas? Parece muy simple, como explicaba muy bien Néstor hace unos minutos, que la respuesta va a ser toda penal. Si la respuesta va a ser esa, solamente penal, es más que construir el infierno, vamos a tener que construir, lo vamos a tener que pensar en multiplicarlo, porque va a tener que estar más de la mitad de la población encarcelada. Si la respuesta es penal, si solamente esa es la punición. Creo que la respuesta no solamente tienen que estar los delincuentes peligrosos dentro de la cárcel, eso no tenemos ninguna duda, no cabe ninguna duda, pero para todo lo demás tienen que haber soluciones que sean soluciones educativas, socializables, resocializadoras, en diferentes formas de acuerdo a las necesidades. Néstor traía una situación muy especial de un jurista que ha hecho muchos trabajos, que es el doctor Adrián Tenca, con respecto
a los jóvenes y el derecho penal, si lo podemos tratar a diferentes tipos de edades, de acuerdo a la interpretación que pueda tener sobre el delito, que es el sistema francés, que quedó un poco aislado en el mundo. Y lo que en principio en el derecho penal no es aplicable, sí puede ser aplicable fuera del derecho penal. Cuando tenemos una persona que tiene adicciones, pero no ha cometido el delito, pero va a cometer delito, sí darle una solución especial, tratarlo, ver cuáles son las causales. Pero para eso, como antes expliqué, hay que invertir. Y en este momento parece que la palabra inversión en calidad humana, en calidad en un estado perfeccionista, paternalista, en lo que corresponde, parece que no estamos dispuestos. Porque acá no es que el Estado va a hacer perfeccionismo en aquellas personas que no quieren, sino en que las personas que lo están necesitando. Bien. Hoy, tratar a un chico que tiene un consumo problemático es una cuestión que no solamente va a repercutir en beneficio de ese joven, sino todo el grupo familiar y toda la comunidad. Y posiblemente un Estado va a gastar mucho más dinero tratando a ese chico que tratando las consecuencias Bien. que podría provocar el no haber abordado su problema en el momento adecuado. Adrián, te agradezco muchísimo este tiempo, la verdad que se nos pasó volando la hora, tenemos un montón de temas, porque además está muy bueno tratar el tema desde Rosario, como lo estamos haciendo, nos ven por Somos Rosario ahí, porque de hecho hay una atención nacional sobre Rosario, en esto también trabajan Rosario, ¿no? Los tribunales federales, también de la provincia, así que te agradezco, Adrián, por este tiempo, muy amable. Muchas gracias. No, al contrario, un placer. Y te agradezco a vos por la invitación. Creo que es la segunda o la tercera inicio del año que comenzamos juntos el programa. Bien, sí, por supuesto. Muchas gracias y te agradezco un montón el tiempo y la generosidad de estar siempre a disposición de charlar temas importantes. Néstor, en la parte final queríamos también tener un minutito final con vos. A mí lo que me preocupa, nos quedan 2 minutos de programa después de escucharlo a Adrián y todo, que en realidad es tal vez el código penal sea el código más chiquito que hay, ¿no es cierto? Sí, 316 artículos y después vienen todas las leyes complementarias. El nuevo proyecto tiene 903, creo. O sea, estamos buscando todas las soluciones de la sociedad en un librito así. Exactamente, en un librito. Que actúa ex post, es decir, después que los hechos han ocurrido. Esa es otra particularidad también del derecho penal, que el nuestro es un derecho penal del hecho, del acto, es decir, se habilita la persecución penal una vez que se verifica que una persona ha desarrollado un acto, ha desplegado un acto que aparece descrito como delito. Por eso creo que hay demasiadas exigencias y también hay mucha expectativa sobre el derecho penal, quizás comunicativamente sea el derecho más atractivo, más impactante, y profesionalmente también. A mí, yo digo, estoy casado, ¿no? Me genera pasión el derecho penal, porque uno maneja o compromete valores fundamentales, la libertad, el honor de las personas, ¿no? Pero hay demasiada expectativa. Creo que hay que abrir un poco la visión y, como decía, ojalá Dios ilumine a los legisladores, que sean responsables y que produzcan una muy buena ley que pueda cambiar y operar positivamente sobre esta realidad que es tan preocupante, ¿no? Gracias, Néstor, por venir. Gracias muy a amable. usted, el saludo retribuyo a Adrián, un placer siempre compartir con él y con Carlos, un querido colega, doble colega, docente y profesional. Carlos, nos quedamos en la parte final del programa, ¿no? El tema fue imputabilidad de menores. Nos queda un minuto, me parece que la palabra sería tuya por el hecho de que sos el conductor. Quiero tirar una cifra final. Vos sabés que yo manejo mucho el tema de las cifras de gente que está detenida, porque, bueno, al haber dirigido el servicio penitenciario, uno le va quedando la cantidad de datos que había en esa época y los actuales. Hay 100 menores detenidos aproximadamente, eso puede variar día a día, porque normalmente son frecuencias, está entre comisarías, instituciones de menores, aproximadamente 100 menores y hay 10.000 mayores. Esa es la cifra más o menos exacta que se maneja. El otro día escuché a un periodista que decía el 0,6%, pero creo que hay que ponerlo en el justo medio, porque si no le equivocamos
en creer que por un hecho que se comete se legisla creyendo que la cifra es súper abultada. Creo que el problema hay que tomarlo con la objetividad que requiere. Gracias, Carlos, otra vez por este año, No, por acompañarnos. Gracias a vos. Lean mucho lo que publica en nota22.com. También está elaborando un libro. Lo vamos a invitar a Néstor también antes que te vayas, Néstor. ¿Cómo se llama tu libro? Unificación de condenas, penas y sentencias. Gracias, disculpame, No, pero me acordé que había Sí, escrito lo el libro. habíamos invitado ya el año pasado. Vamos a hablar con él el muy tema del difícil. libro. Volviendo. Volviendo al final, yo quiero agradecerle a usted que está del otro lado. Le agradezco al canal. En febrero nos van a ver mucho. Sé que van a pasar varias veces este programa. Quiero agradecerle al canal profundamente la confianza. No es época fácil para hacer un programa de televisión o programas digitales o sitio de internet. No es fácil. Redes sociales no es fácil. Hay muchas cuestiones, muchos intereses. Nosotros tratamos de hacerlo con libertad. Le agradezco mucho a usted que está del otro lado. Yo lo único que quiero decir en este tema que soy ignoto, arrancamos pidiendo por la educación y terminamos hablando de cárcel o de cárceles. Algo la política tiene que cambiar, porque no podemos empezar hablando de educación y terminando en cárceles. Es al revés de último. Pero bueno, gracias por estar del otro lado.